Gloria al Señor. Ya estamos en vivo. Amén. Yo quisiera que la gente de la casa pues, le dé un aplauso a los que tenemos en los medios. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Gracias, Jesús. Usted no sabe cuánto yo extrañé ese aplauso, hermano. Fueron 2 meses y medio, ¿verdad? De incertidumbres y de situaciones, pero ya estamos aquí. Estamos aquí para adorarle, amén, para bendecir su nombre. Gloria al Señor. Yo quiero que vea conmigo la palabra del Señor. Vaya al libro de Isaías, en el capítulo 55, y vamos a considerar el verso 11. Si el Espíritu me llevara a ministrarlo a alguno de ustedes, estaba aquí, va bien. Así que no se preocupe. Si el Espíritu me lleva a alguien, vamos a preparar. Tenemos también acá. No se preocupe. Gloria al Señor. Gracias le damos a Jesucristo. Amén. Y la palabra se lee en el nombre del poder ejecutivo, el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. Y dice el Señor en su palabra. ¿Lo quieren todo ya? Dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Voy a leerlo de nuevo, porque quiero que usted se oriente con esta palabra. Quiero que usted la internalice. Quiero que usted escuche a Dios, no escuche al pastor. Así será mi palabra que sale de mi boca. Así dice el Señor. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Amén. Gracias te damos una vez más, Padre eterno, por tu palabra que es vida, palabra que es poder, palabra que potencia, palabra que maximiza, palabra que nos catapulta, nos levanta, nos adelanta, nos hace subir peldaños, nos acelera. Palabra que cambia y transforma. Yo te pido que cada oído esté atento en este momento, en este día, a tu palabra, al mensaje de tu palabra, porque esta palabra nos va a transformar, esta palabra nos va a catapultar a niveles superiores. Que cada cual que me vea a través de los medios pueda recibir este rema y pueda entender que este es el tiempo del decreto divino, donde como iglesia tenemos que creer lo que dice tu palabra y no lo que dice el enemigo, no lo que dice el mundo, no lo que dice la carne, sino lo que dice la palabra del Señor. Te pido, Padre, que en este momento, Señor, quítame a mí de este lugar y sé tú quien hables a este pueblo. Señor, quítame de este lugar y háblale a través de mí. Úsame como tu instrumento, no para traer contiendas ni polémicas, sino para exaltarte a ti por lo que establece tu palabra. Una vez más, gracias, Padre eterno. Amén, amén y amén. Desde que yo era corto de días, corto de edad, siempre escuché muchas controversias de los cristianos. Muchas. Yo crecí en el Evangelio, me aparté por un tiempo, pero aún cuando estaba apartado estaba al tanto de todo, porque mi familia nunca se apartó de Dios. Y escuchaba muchas contiendas entre los cristianos. En aquellos tiempos había muchas contenciones por tonterías, por cosas triviales. Cuando comenzó a emerger la música, había cambios en la música y comenzaron la gente a grabar salsa cristiana, merengue cristiano y cosas como estas, comenzaron un grupo a decir de creyentes: eso es del diablo, la salsa es del diablo, el merengue es del diablo, el rock es del diablo. Y comenzó un grupo particular
particular de cristianos a darle alabanzas al diablo, a otorgarle beneficios y poderes al diablo, a exaltarlos, y no se daban cuenta de que eso era lo que estaban haciendo. Estaban glorificando al que fue vencido por Jesucristo. Y se levantaron muchas polémicas y todo era malo. Si tú hacías una cosa era malo, si ibas al cine era malo, si escuchabas música secular era malo. Y hermano, esto hasta el día de hoy no ha parado, esto no se ha detenido. Estamos creciendo bajo una amalgama de contradicciones, de controversias en los cristianos, que es increíble. Que si la mujer no podía usar pantalones, que si la mujer no se puede pintar el pelo, que si la mujer no se puede recortar, y cuántas cosas más, ¿verdad? Cuántas cosas más tergiversadas que la Biblia no las dice como ellos las decían. Y lo único que pude contemplar a todo esto es que el enemigo ganaba terreno cada vez más, porque la iglesia de Cristo estaba, y aún, lamentablemente, tengo que reconocerlo, esta divinidad. Mientras las huestes infernales avanzan contra la iglesia, se levantan en una unidad excelente, porque no hay una organización que trabaje más unida que las fuerzas del mal. Nadie se atreve a llevarle la contraria a Satanás, de los demonios que le sirven. Y trabajan en una unidad impresionante, mucho mejor que la iglesia del Señor. En cambio, es el mismo enemigo que se ha podido infiltrar en la iglesia de Jesucristo, trayendo controversia, de modo que haya una división y de modo que nos tornemos débiles. Cuando las palabras de Sanballat y Tobías, esos débiles cristianos, esa es la palabra que se oye hoy al diablo decir de nosotros, de muchos cristianos. Recientemente participé en un foro que más bien fue un desaforo, porque a veces los pastores quieren expresar, ¿verdad? Ministros quieren expresar sus puntos de vista. Y cuando tú pones un punto de vista abierto en una red social, es porque tú estás dispuesto a que otro ponga su también punto de vista, ¿verdad? Porque si tú no quisieras la participación de nadie, no lo harías público. ¿Entendimos ahora? ¿Alguien me está entendiendo acá? Y este hombre, este ministro del Señor a quien honro, a quien respeto, porque no puedo decir que no lo respeto, y no puedo decir que no es un hombre de Dios, comenzó con un tema acerca del decreto. Y comenzó a decir este hombre que los decretos eran del diablo, que los decretos son misticismo. Y yo digo, de nuevo estamos viendo lo que vimos en los 70, los 80, con el merengue, con la salsa, con los trajes y los pantalones, con las pantallas. Estamos viendo lo mismo ahora con un juego de palabras. Hace poco fue con los apostólicos, que si los apóstoles fueron más que los 12. Y la palabra apóstol significa solamente enviado. Y hay muchos enviados en este tiempo. Ahora el foco de discusión es la palabra decreto. Todo el que hace un decreto es un hijo del diablo. Ahora, cuando tú miras la palabra de Dios en profundidad, tú te das cuenta que la palabra de Dios en sí misma es un decreto de Dios, un decreto divino. Y que como cristiano yo me tengo que regir usando la palabra, no inventos míos. De la única manera que yo sobrevivo como cristiano en este mundo es usar lo que ya fue decretado, lo que sigue teniendo vigencia. Por ende, cada vez que yo condeno, reprendo, hablo, yo estoy haciendo el decreto divino, estoy usando la palabra. No podemos negar que hoy día hay mucha gente haciendo uso loco de esta cuestión del decreto. Ellos dicen lo que les viene a la gana. Esto no es así. Yo siempre he dicho en esta iglesia, lo he sostenido, que todo decreto debe ser guiado por el Espíritu Santo y amparado en la palabra de Dios. Pero si yo no tuviera el poder para decretar, entonces el diablo estaría por encima de mí. Este mismo verso que acabamos de leer desde la traducción Dios habla hoy, dice de la siguiente manera: así también será la palabra que sale de mis labios. No vuelve a mí sin producir
sino que hace lo que yo quiero y cumple la orden que le doy. Hermano, estamos hablando de una palabra que ya fue declarada. No estamos hablando de que Dios, claro que Dios habla hoy para este tiempo, pero aquí lo que Dios está diciendo es que su palabra tiene poder y tiene vigencia. Hace lo que Dios quiere y cumple la orden que Dios le da. Desde la traducción en lenguaje actual lo leemos de la siguiente manera: lo mismo pasa con mi palabra cuando sale de mis labios. No vuelve a mí sin antes cumplir mis órdenes, sin antes hacer lo que yo quiero, dice el Señor. Amén. Entonces, cuando nosotros hablamos de poder, cuando se habla de poder, se pueden agrupar algunos como tales como el poder de los gobiernos. Cuando hablamos de poder, el gobierno tiene poder en la tierra. El infierno hasta cierto punto tiene poder. El dinero tiene poder. También conocemos el poder de las leyes de la física, entre muchos otros. Pero no hay un poder, escúcheme bien, no hay un poder más grande que el poder de la palabra de Dios. De modo que lo que el hombre pueda decir, la palabra lo puede anular. Porque la palabra de Dios está por encima de cualquier decreto, está por encima de cualquier ley, está por encima de cualquier orden. Nada puede estar por encima de la palabra del Señor. Entonces, la palabra de Dios tiene fuerza de mandato imperativo, porque la palabra de Dios es sin dudas el decreto de Dios. Diga decreto. Entonces, la razón por la cual un ciudadano responsable se detiene ante una señal de pare, aun cuando esté en un lugar recóndito y vacío, pero obedece esa señal. Digo, oiga, hay gente que no lo hace, ¿verdad? Ven para el lado, ven el guardia y sigue. Pero hay gente que obedece esas señales, aun cuando esté en un lugar escondido, en un lugar aislado, en un lugar retirado, aun cuando no haya nadie viéndole, aun cuando no hayan cámaras. La razón por la cual eso está pasando es porque esa señal de tránsito se estableció bajo un decreto del gobierno. En esa calle dice, ahí dice pare. Usted sabe que usted tiene que hacer ese pare. ¿Entendimos? Y miren cómo la lógica que tiene esto. Ni siquiera hay un representante de la ley allí para que usted, si es una persona de buena conducta y buena moral, usted haga que se pare. ¿Cierto? ¿Cuántos están conmigo acá? Escúcheme bien. Todo ciudadano tiene que obedecer un decreto del gobierno. Aún nosotros los cristianos estamos obligados, llamados a obedecer. Hay ciertas cosas que pueden llegar a un límite. Y hasta ahora mismo los cristianos estamos, ¿verdad?, muy sigilosos de todo lo que está pasando en el mundo en la actualidad. Porque se está diciendo de poner por decreto un microchip en cada persona. Yo no necesito algo dentro de mí para ser ser humano. Y yo conozco la palabra de Dios. Así que rotundamente me voy a negar a ese tipo de decreto. Usted lo sabe y usted también lo va a hacer, ¿verdad? Porque ningún cristiano va a aceptar ese tipo de decreto. Pero hay decretos que usted sabe que usted se tiene que someter. Cuando querían probar a Jesús, le preguntaron acerca de la moneda y de darle tributos al César. Y Jesús le dijo, déjeme la moneda acá. Y vio, ¿qué viene de la moneda? Una cara. Y ellos le cuestionaban al Señor porque ellos querían probar a Jesús. Y él le dice, ¿de quién es el rostro que está ahí? Del César. Pues denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Amén? Ni siquiera Jesús desobedeció las leyes terrenales. Cuando tenían que pagar los tributos para la entrada y le preguntaron a Pedro, ¿tu maestro no paga los tributos? Jesús le dijo,
Mas sin embargo, para que no digan nada, ve y estira el anzuelo y el primer pez habrá un estatero, dáselo por ti y dáselo por mí. Diga que Jesús cumplió. ¿Cuánto dice que Jesús cumplió? Y eso mismo tenemos que hacerlo cristianos hasta cierto punto, ¿verdad? Hasta cierto punto vamos a llegar. Así de poderosa es la palabra de Dios, hermano. La palabra de Dios es mucho más poderosa que cualquier decreto humano. Ahora, si alguien me viene y me dice a mí que los cristianos no debemos decretar, entonces yo le digo, ¿dónde, en qué se basa tu lógica? Porque que si es misticismo, es que yo no creo que el diablo tenga más derecho a una palabra de gran envergadura que la iglesia de Cristo. Porque todos conocemos lo que es un decreto y la autoridad que se rige en ese decreto. Entonces, si yo vengo a decir ahora mismo que esto es misticismo, que esto le pertenece al diablo, entonces yo le estoy dando derechos legales con mi boca de palacio al diablo. ¿Cuántos están conmigo? Entonces yo estoy diciendo con mi boca que hasta cierto punto tengo que respetar las cosas del diablo. O sea, cuando nosotros nos amparamos en la sabiduría del Espíritu, podemos entender que toda la palabra de Dios es un decreto con poder, que nadie lo puede cambiar ni anular. Amén. Leemos en el Evangelio de Juan capítulo 1, versos 1 en adelante, dice: en el principio, estoy hablando de la revisión Dios habla hoy, en el principio ya existía la palabra. Oiga bien. Y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Por medio de él Dios hizo todas las cosas. Nada de lo que existe fue hecho sin él. En él estaba la vida. Y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz brilla en las tinieblas. Y las tinieblas no han podido apagarla. Esto le está dando fuerza al mensaje, ¿verdad? De por qué un cristiano tiene derecho a decretar. Vean aquí el poder que tiene esta palabra declarada. Dice que nada de lo que existe fue hecho, oiga bien, fue hecho sin la palabra. Fue la palabra la que creó. Fue el poder de la palabra la que declaró y creó, la que decretó y las cosas fueron hechas. Para que algo sea hecho por una palabra, esa palabra tiene que tener fuerza. Esa palabra tiene que tener poder. De modo que se puede entender que esa palabra tiene que ser un decreto. Un legislador común no puede hacer un decreto, pero un jefe de gobierno sí lo puede hacer. Y esos legisladores comunes hacer cumplir esa ley. ¿Lo entendimos ahora? Ayer yo le hice una pregunta a una hermana y le traigo un ejemplo hipotético. Se me olvidó hacer la asignación de buscar las cifras, las estadísticas. No sé cuántos policías, si alguien aquí lo sabe, yo estoy seguro que si yo estuviera aquí me decía, ¿cuántos policías hay actualmente en Puerto Rico? Vamos a ponerle un número para inventándolo. Vamos a ponerle que tenemos 40,000 policías. Yo no sé, no estoy seguro, yo no tengo ni idea. Ahora, escúchenme bien lo que les voy a decir. La policía es ley. Sí, es ley. Hace cumplir la ley. Y cuando usted es un policía, le saca la lengua, le enseña el dedo evangelístico. ¿Verdad que no? Y cuando un policía lo manda a usted a detenerse, ¿qué usted hace? Le dice a Dios y sigue caminando. No se detiene. ¿Por qué? Porque es ley. Diga, es ley. Ahora escuchen bien lo que le voy a decir con mucho cuidado, porque tiene que tener cuidado con lo que le voy a decir. Si de esos 40,000 policías, 35,000 bajan sus manos y no van a respetar la ley, 5,000 policías pueden poner ley y orden en Puerto Rico. ¿Pueden o no? Imposible.
¿Por qué? Porque no tienen una buena voz de mando. Esto es lo mismo que está pasando con el cristianismo. De todas las ramas, todas las gamas de cristianos, la mayoría le otorga más derechos legales al diablo que a Dios. La mayoría se la pasa solamente diciendo, son cristianos solamente para decir qué se puede hacer y qué no se puede hacer en el reino de Dios. Se les olvidó que nosotros y Dios somos mayoría. ¿Se dan cuenta? Y obviamente, si una iglesia está dividida, la pregunta que le hago ahora es, ¿cree usted que el infierno la obedezca? Imposible. ¿Qué fuerza, qué poder tiene? ¿Qué autoridad tiene un grupo de divididos? Donde 35,000 bajen sus manos y digan que el diablo haga lo que le dé la gana. ¿Alguien me está entendiendo ahora acá? ¿Alguien está cogiendo esto acá? Perdón, es que como quiere todo el mundo su tapaboca y no puedo ver sus expresiones. Pero por lo menos veo moviendo su cabeza. Entonces vean aquí el poder que tiene la palabra declarada. La palabra de Dios es poder. No hay decreto que esté por encima del decreto de Dios. Cuando usted quiere hablarle al diablo y recordarle la posición que él tiene, usted tiene que usar la palabra. De la única manera que usted somete a Satanás es demostrándole que usted conoce la autoridad de la palabra y que usted la usa. Entonces, dice que nada de lo que existe fue hecho sin la palabra. Miren, esa palabra tiene poder. Esa palabra, la palabra crea, diga, la palabra tiene el poder creativo. Cuando la palabra es declarada, la palabra crea. Y la pregunta que quizás usted se está haciendo ahora mismo, pastor, ¿eso quiere decir que un cristiano puede crear? Y yo le diría, claro. ¿Por qué no? Cuando Dios usa un ministro para los milagros, lo que no haga ese ministro, Dios tampoco lo va a hacer. ¿Entendimos? Y ahora lo que va a hacer el ministro, lo va a hacer porque tiene el modelo para hacerlo, la palabra. ¿Usted sabe cuánta gente sale enferma de un lugar porque un cristiano débil no le oró? Porque un cristiano débil no le creyó a Dios por la sanidad de ese hermano y oró que se lo lleve el diablo. Perdónenme la frase. Pero usted sabe que el cristiano es así. Hay cristianos que incluso usted no tiene comida en su casa y en vez de darle $20 para que compre, le hacen una oración para que Dios le provea. ¿Qué le parece a usted? Hermano, eso no tiene sentido. ¿Usted se imagina ese caso? Que alguien no tenga comida en su casa y, hermano, vamos a orar para que Dios le provea comida, hermano. Dios no hace nada sin su iglesia. Entonces la palabra no fue dada para que la leamos y tengamos un libro más en nuestra colección. La palabra fue dada para que la usemos y usemos la autoridad que hay en ella. Sin la palabra no podemos cambiar el mundo. Y para yo cambiar el mundo, yo no puedo citar la Biblia. Óigame bien, quiero que usted esté bien pendiente de este mensaje. Porque el problema es que muchos dicen, con solamente citarlo, no. Mire, yo conozco gente que te lee la Biblia en alto y no le pasa nada. Leen la Biblia de Génesis y Apocalipsis, en alta voz la gritan y sus vidas siguen igualitas. Porque tú estás citando locos. Pero cuando tú declaras el rema que hay en la palabra, el poder que tiene la palabra, las cosas comienzan a cambiar en tu casa, las cosas comienzan a cambiar en tu matrimonio, las cosas comienzan a cambiar en tu familia, las cosas comienzan a cambiar en tu nación. Cuando tú te creas a esta palabra y tú la usas con la autoridad que ella tiene, porque esta palabra es un decreto de Dios, las cosas comienzan a ajustarse, a ponerse en su lugar. La iglesia de Cristo le ha permitido a Satanás llegar demasiado
presumir las redes sociales que si tuviéramos congregado ya esta pandemia lo hubiéramos dado jaque mate. Todo el mundo sabe que el poder de la iglesia está ¿dónde? En la unidad. ¿Qué dice la palabra? Que Dios habita ¿dónde? En la alabanza de su pueblo. No una alabanza de cada cual en la casa. ¿Entendimos? Ese efecto, el enemigo sabe más que la iglesia, ¿yo? El enemigo encerró la iglesia en la casa para salirse por la suya. Porque digo, si los cristianos no están unidos, los cristianos pierden fuerza. Porque alguien dijo una vez, los cristianos son como copos de nieve, frágiles, pero unidos pueden detener el tránsito de la gran ciudad. Usted sabe lo que hace una gran nevada, ¿verdad? Detiene todo. No hay tránsito en la ciudad. Así somos los cristianos. Cuando hay el poder más grande que tiene la iglesia está en el poder de la alabanza. Usted puede irse a su casa y poner Pandora y poner allá, Alexa, ponme música cristiana, y todo el día estar con música cristiana en su casa, pero no sucede nada como lo que sucede en la iglesia del Señor. Porque hay coinonía, hay alabanza, hay cooperativismo, hay poder, hay fuerza. Amén. Hay una unción corporativa manifestándose. Y el diablo conoce eso. El diablo dice: estos cristianos son peligrosos si se juntan. Estos cristianos si se juntan, apagan un fuego. O encienden otro. ¿Lo entendimos ahora? Leemos en Hebreos capítulo 11, en el verso 3, dice la palabra: por la fe entendemos haber sido constituidos en el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no existía, de lo que no había, de lo que no se veía, dice otra versión. En palabra de Dios para todo, este mismo verso dice: por la fe sabemos que Dios, con una orden, diga con una orden, dígalo de nuevo, con una orden. Por la fe sabemos que Dios con una orden creó al mundo. ¿Qué hizo? ¿Qué es una orden? ¿A quién me puede decir que es una orden? En una palabra común, diga decreto. Sí. Un decreto es una palabra que tiene autoridad. Para un decreto ser anulado, tiene que establecerse un decreto por encima de ese. Y para que ese decreto sea efectivo y pueda anular aquel, tiene que haber sido decretado por alguien que tenga jurisprudencia, que tenga poder, que tenga autoridad. Ahora escuche bien. Mire cómo dice la palabra de Dios para todo. Por la fe sabemos que Dios con una orden creó al mundo. ¿Lo hizo por qué? Con una orden. Eso significa que el universo no surgió de lo que se ve. No sé si alguien está entendiendo esto en profundidad. ¿Qué es lo que se ve? Usted ve los árboles, usted ve las nubes, usted ve la tierra, usted ve los ríos, usted ve el mar, usted ve los pajaritos, usted ve los seres humanos. Pues mire, nada de eso había y todo fue hecho por la palabra. ¿Entendimos? O sea que si usted mira lo que ve, hoy un árbol da otro árbol, la semilla de un árbol da otro árbol, una pareja da otro ser humano. Pero eso no fue así desde el principio. ¿Me están entendiendo? Para que las cosas fueran hechas, el Señor tuvo que hacer un decreto con poder y con autoridad que creó las cosas. Las cosas fueron hechas por la palabra de Dios. Lo primero que vemos aquí es que sin fe no entendemos ni papa. Aquí mismo lo dice: por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra que salió de la boca de Dios. Un cristiano sin fe jamás podrá entender la creación. Va a estar haciéndose preguntas toda su vida, conjeturas. ¿Y quién creó a Dios? ¿Cuántos cristianos han dicho eso alguna vez? Yo conozco gente así. ¿Cuántas veces te han preguntado eso? Pastor, ¿y quién creó a Dios? Y yo le pregunto, yo solo contesto con otra pregunta: ¿y quién puede crear a Dios?
O sea, si alguien creó a Dios, entonces el que creó a Dios es Dios. ¿Entendimos ahora? Dios no fue creado. ¿Y por qué se nos hace un lío en la cabeza pensar, pero cómo es posible que Dios siempre fue? Bueno, porque para nosotros es imposible, porque nosotros comenzamos a ser también. Porque nosotros somos limitados, porque fuimos creados y también un día desapareceremos. La vida del ser humano se rige por ley de vida. Naces, mueres. Existes, dejas de existir. Pero siempre yo he enseñado a esta iglesia, soy el único pastor loco que se atreve a decir esto, que Dios no existe. Porque si Dios existiera, Dios dejaría de existir. Entonces, ¿cómo siempre les he enseñado a ustedes? Que Dios es ¿qué? Eterno. Si Bari fuera eterno, Bari no existiera. Bari fuera eterno. Porque todo lo que existe, óigame bien, la palabra existir viene del latín existere. Y las leyes de la física dicen que todo lo que existe dejará de existir un día. Usted ve un árbol enorme, ese árbol un día se enferma y desaparece. Ese árbol salió en muchas generaciones, fotografías que se tiraron fotos en ese árbol. Pero llegará el tiempo en que en ese mismo ambiente no estará ese árbol. Entonces, la pregunta que te hago es, ¿existe el árbol? No, existió. ¿Se da cuenta? Mira la diferencia entre existir y ser eterno. Que todo lo que existe dejará de existir. En cambio, Dios no puede existir porque Dios no dejará de existir. Dios es sobrenatural. Dios es eterno y por ende el hombre no puede entenderlo porque usted no viene de ese ámbito de la eternidad. ¿Lo entendimos ahora? Y cuando Dios declara una palabra con su boca, esa palabra es declarada en el ámbito de la eternidad. ¿Entendimos? Por eso los niños siguen naciendo con 5 dedos en las manos, con 2 ojitos en la cara. Porque la palabra que Dios declaró sigue teniendo la misma vigencia y el mismo poder y la misma autoridad, por cuanto fue un decreto, es una palabra inviolable. Amén. ¿Cuánto se gozan? Entonces, sin fe no entendemos esto. Yo me pregunté esto cuando niño, pero entonces Dios me creó a mí. ¿Quién creó a Dios? Obviamente la cabeza de un niño va a pensar así. Entonces, cuando yo crecí en fe, acepté lo que dice la palabra. Si usted no tiene fe, nunca podrá aceptar lo que dice este sagrado libro. Amén. Nunca lo podrá aceptar, hermano. Porque este libro dice la verdad. Esta es la palabra de Dios. Amén. Y cuando yo crecí en fe, entendí que todas las cosas fueron creadas por el orden, por la boca de Dios. O sea, Dios solamente dio un decreto y las cosas comenzaron a hacer. Así que, ¿amén? ¿Qué fue lo primero que creó? Los cielos y la tierra. No existía nada de esto, hermano. No existía el espacio, porque los cielos es espacio. Solamente póngase a meditar en esto. Si no existe espacio, ¿dónde estaba metido Dios? Es que Dios está por encima del espacio. ¿Lo entendimos ahora? Dios no necesita un espacio para caber porque Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Por eso mucha gente tiene problemas para intimar con Dios. Mucha gente tiene una experiencia de medio maniquetazo con Dios. No hace más que sentarse en una silla y decir Dios y ya están llorando. Porque tienen una conexión espiritual con Dios. Pero para que eso suceda, ¿cuál es la parte de nosotros que se conjuga con Dios? El espíritu del hombre. ¿Entendimos? No puede ser el alma, no puede ser el cuerpo. Con el cuerpo yo le doy la mano a usted, hermana. Con el cuerpo yo me comunico con usted. Expreso mis emociones y escucho las suyas. Con el alma yo me expreso en ese ámbito almático, emociones.
Pero con el Espíritu yo nunca puedo tener relación con usted. Yo siempre, con quien único puedo tener relación con el Espíritu es con Dios. Amén. Entonces hay personas que se les hace difícil conectarse con Dios y tener esa experiencia íntima con Dios. ¿Por qué? Porque no han desarrollado la fe. Para que tu espíritu tenga esa relación de intimidad con Dios, tu fe tiene que haber crecido. Tienes que haber entendido por fe. Por la fe entendemos. Sin fe no entendemos nada. Solo por fe puedo saber que Dios está conmigo en un momento determinado. Solo por fe puedo entender que Dios quiere sanar a una persona de alguna condición. Solo por fe pude resucitar 3 muertos. Sin fe eso no podía pasar. Porque sin fe yo me comenzaría a cuestionar: ¿quién soy yo para hacer algo semejante? ¿Entendimos ahora? Con la fe me levanté ayer en mi casa y liberté a 2 seres humanos. Fueron impactados por el poder del Espíritu Santo, como ustedes se imaginan, en la tarde de ayer. Gloria le doy al Señor. Si yo no tuviera fe, no hubiera logrado eso, porque Dios no iba a acudir a mi imposición de mano, Dios no iba a acudir a mis palabras, porque Dios no se mueve por mí, yo me muevo por Él. ¿Cuántos dicen amén? Dios no se mueve por ti, nosotros nos movemos por Él. Él comienza a guiarnos a esas verdades. El Espíritu Santo fue enviado para guiarnos. Amén. Y de alguna manera Él va a expresar a nuestro espíritu cosas que Él desea, anhela hacer. Usted sabe que tengo que decirle esto con mucho respeto, no se me vaya a ofender. Todos aquí somos cristianos. Y el Espíritu Santo mora en cada uno de los que estamos aquí sentados. Pero el Espíritu Santo no está sobre cada uno de los que está aquí sentados. Oiga bien, esto tiene peso, esta palabra. El Espíritu Santo mora dentro de todos los cristianos, pero el Espíritu Santo está sobre algunos cristianos. ¿Entendimos ahora? Cuando Jesús llegó al bautismo, la paloma descendió sobre Jesús y allí se quedó para siempre. Y le dijo al profeta: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ahora la pregunta que usted se hará es: ¿por qué está dentro de algunos y por qué está sobre algunos? Pues mira, Él está dentro de todos los cristianos por causa de una promesa. A veces cristianos carnales, y ahí Él está. ¿Entendimos? Personas cacarrabias, y ahí Él está. Dentro, mora en cada uno de los creyentes. Porque fuimos sellados, dice Efesios capítulo 1, verso 13, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía de nuestra herencia. Ahora, ¿sobre quiénes está el Espíritu Santo? Sobre aquellos a quien Él escoja para hacer su obra. ¿Cuántos dicen amén? Por eso que escogió a Jesús y estaba sobre Jesús, y luego estuvo sobre los apóstoles y sobre muchos de sus discípulos, como Felipe, como Esteban y muchos otros, y como cristianos actuales. Pero en general Él habita en todos los creyentes, en todos los que aceptaron a Jesucristo como su Señor y Salvador. Ahí está el Espíritu Santo dentro de ellos. No obstante, Él va a escoger a algunas personas para estar sobre ellos. ¿Entendimos ahora? Cuando Jesús se le apareció a sus discípulos, traspasó una pared. Y lo primero que les dijo fue: paz sobre vosotros. La mayoría no entiende lo que Jesús quiso hacer aquí. Jesús usó un juego de palabras impresionante. Lo primero que le dice: paz sobre vosotros. Y comenzó a hablar. Y le dijo: reciban al Espíritu Santo. Sopló sobre ellos. Reciban al Espíritu Santo. Ninguno de ellos se cayó. La Biblia nos menciona que ellos cayeron así, como cae la gente aquí. Eso no era lo que Él quería hacer. Él estaba enseñando
Mire esto. Y les dijo, sopló, reciban al Espíritu Santo. Y ellos quedaron así. Se miraron uno al otro. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue lo que él dijo? 40 días más tarde, Jesús tiene que decirle, no se vayan de Jerusalén, sino esperen la promesa, porque dentro de no muchos días yo enviaré el Espíritu sobre ustedes. Vamos a ver si alguien está entendiendo lo que pasó aquí. Cuando Jesús declaró la palabra, el Espíritu moró en cada uno de ellos que estaban allí. Yo he visto personas que se convierten y no les pasa nada. Se paran aquí al frente. Yo les digo, confiesa conmigo, acepto al Señor y repite lo mismo. Amén. Y les pongo la mano encima y les digo, ya, dame un abrazo, ya eres mi hijo. Ese hermano no sintió nada. Pero se va con una convicción de que ya es hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿A cuántos de ustedes les pasó? ¿Cuántos de ustedes cuando se convirtieron cayeron al piso? No todos, ¿verdad? Algunos. Eso le pasa a algunos. El día que le dan su vida a Cristo reciben ese impacto. Pero no siempre sucede. Pero en aquel momento Jesús le dio al Espíritu Santo para que morase en cada uno de ellos. Reciban al Espíritu Santo. No obstante, ahora 40 días más tarde tiene que decirle, no se vayan, porque el Espíritu Santo va a venir sobre ustedes. Y cuando venga sobre ustedes, ustedes me van a ser testigos aquí en este lugar, en Samaria, en Judea y en lo último de la tierra. La gente va a conocer el poder que hay en mí, lo va a conocer a través de ustedes. La gente va a ver mi gloria a través de ustedes. Y ese día, cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos se multiplicaron 25 veces. 120 por 25, 3000. Eso mismo se multiplicaron. Ellos se multiplicaron, lo que había se multiplicaron 25 veces. Eso es lo que hace el poder sobrenatural del Espíritu Santo. Usted quizás se ponga a pensar, ¿recibieron todos el Espíritu Santo los 120? Eso es una buena pregunta, ¿verdad? Pues yo cándidamente tengo que decirle que no necesariamente. La promesa no fue para los 120. De hecho, cuando Jesús dio la promesa, habían 500, dice Juan. ¿Para quién fue la promesa entonces? Para los apóstoles de Cristo. Porque en ellos estaba comisionada la iglesia. ¿Entendimos ahora? Mas sin embargo, todos recibieron al Espíritu Santo dentro de ellos. Pero sobre los apóstoles el Espíritu Santo vino sobre ellos. ¿Amén? Y los usó desde ese momento en milagros, maravillas y en portentos. Vino también sobre Pablo y lo usó en maravillas y en portentos. Cuando el Espíritu Santo viene sobre alguien, no lo va a dejar igual, lo va a transformar. Entonces, lo segundo que vemos es que la palabra de Dios es un decreto. Todo lo que establece ella no puede ser violado. Lo primero, que sin fe no entendemos. Lo segundo, que toda palabra que salió de la boca de Dios es un decreto. Dios puede hablar hoy y Dios puede decretar hoy, pero no le es necesario. Ya Él tiene la palabra. Tú no tienes que vivir esperando una palabra de Dios para este tiempo. Usted tiene la palabra ya decretada. Esa palabra tiene toda la autoridad. El diablo se mete en tu casa, repréndelo por la palabra. El diablo se mete en tu matrimonio, repréndelo por la palabra. El diablo se mete con tus hijos, repréndelo por la palabra. El diablo se mete con tu país, repréndelo. Decreta contra él la palabra divina. Cuando usted va y busca las leyes de los gobiernos, las leyes de los gobiernos también están escritas. Si no estuvieran escritas, no podían ser decretos, no podíamos regir por ellas. La evidencia de que son decretos es que están escritos.
Es imperativo mencionar que en tiempos actuales la iglesia de Cristo se ha enfrascado en pugnas, en trivialidades, en controversias, solo por el uso de la modalidad del decreto. Mire, hermano, cómo el enemigo está engañando a ministros que se hacen llamar grandes estudiosos de la Biblia. Y el enemigo le está robando la palabra. No puede usar esa palabra decreto, eso es misticismo, eso es metafísica. Mire cómo el diablo tiene sentada a la iglesia en un baúl. Cuando todo cristiano sabe que no hay un decreto más grande que esta palabra. Todo cristiano lo sabe. Entonces, miren bien, unos conservadores en su modo de pensar dicen que no se puede decretar. Es un pecado decretar, atribuyendo este acto a la metafísica, otros haciendo uso loco del decreto, porque es que hay de todo, de cada uno hay unos cuantos. Oiga bien, unos dicen que no se puede, otros lo hacen a lo loco. Le están, siga, te ordeno que te salgas de ahí. Mira así como obedeció. Ese es el gran problema que tenemos. Tenemos pensamientos locos, pero otros, oigan bien, algunos otros, con el poder de la revelación, están usando el poder del decreto divino y están viendo cambios en su vida. El enfermo que el diablo quería llevarse no se lo pudo llevar porque hubo un cristiano que con su boca decretó y le dijo: diablo, suéltalo en el nombre de Jesucristo. Tenemos que entender que Dios dijo e hizo un decreto inalterable. Los cristianos no podemos decir lo que nos venga en gana. Los cristianos tenemos que usar la palabra. Nosotros somos agentes de Dios. ¿Qué hace un policía? La ley es del policía. La ley le pertenece a la fuerza policíaca. ¿A quién le pertenece? Al gobierno que la rige, ¿verdad? Pero mire cómo los policías no la hacen obedecer. Así mismo es la ley del decreto divino. Esta ley le pertenece a Dios, pero nosotros la hacemos cumplir porque nosotros tenemos autoridad por encima de Satanás. Nosotros tenemos que decir a Satanás dónde se supone que él esté y dónde no tiene que estar. Alabado sea Dios. ¿Cuántos bendicen a Dios? La palabra dice en 2 de Corintios capítulo 10 verso 4, y nadie puede venir contra esto. Oiga bien, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Dónde están esas armas? ¿Alguien me las puede enseñar? ¿Alguien me las puede enseñar aquí? Nadie las tiene, ¿verdad? Porque están aquí en la boca. De la única manera que yo puedo reprender al diablo es con la boca, hermano. Yo no puedo reprender al diablo con la mente. ¿La entendimos ahora? Las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios. Amén. No es algo natural, no es algo tangible. Es usar con autoridad esta palabra. Mire, hace poco yo les prediqué a ustedes cuántos cristianos ustedes lo ven reprendiendo en el nombre de Jesús. Y no pasa, ya te usan aquí en la cara. Hermano, mire, Jesús se llama Chu, el de la esquina que le pega a la esposa. Así se llama también, se llama Chu. Se llama Jesús. ¿Lo conocen a Chu? El carnicero. Ese tipo llega a los pies de borracho y le pega a la mujer. Cuando tú le dices al diablo, venga, reprendo en el nombre de Jesús, que no dice así, Chu. ¿Quién es Jesús? ¿Alguien conoce a Jesús aquí? Yo no conozco a Jesús, yo conozco a Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, porque se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Él tenía un nombre común, pero ahora tiene un nombre que es sobre todo nombre. Ese nombre no es Jesús, ese nombre es Jesucristo, el Rey de Reyes.
Y el diablo dice, sí, hay muchos Jesús en el mundo. Porque es la falta de revelación. Pero cuando tú dices Jesucristo, tú estás usando un decreto porque Él mismo lo estableció. Todo lo que pidan, pídalo en mi nombre. ¿Ah? Todo lo que pidan. En la nueva Biblia Viva dice este verso: para destruir las fortalezas del mal, no empleamos armas humanas, sino las armas del poder de Dios. Así podemos destruir la altivez de cualquier argumento y cualquier muralla que pretenda interponerse para que el hombre conozca a Dios. De esta manera hacemos que todo tipo de pensamiento, oiga bien, se someta para que obedezca a Cristo. Amén. Cuando usted no usa la palabra de verdad, el diablo trabaja con su mente. Y el diablo lo controla a usted a través de su mente. ¿Cuántos cristianos controlados hoy día? Ay, yo no puedo decretar. Eso es metafísica. Lo que pasa es que sí, yo digo las exageraciones. Y hay cristianos que decretan: decreto que mañana la cuenta me levanto, que lo que tiene son 305 pesos. Mañana va a tener 305 millones. Eso Dios no lo va a hacer, hermano. Usted no puede usar el decreto para eso. ¿Entendió? Eso sí está pasando también. Lamentablemente eso está pasando. Hay gente que está decretando lo que le quieren, le regalar la gana. Pero el decreto no se puede regir por palabras humanas. El decreto tiene que estar escrito ya. Para yo hacer valer un decreto, tengo que probar que está escrito. Y el que está escrito en la palabra de Dios es lo que yo voy a usar para someter al diablo. El Dios hoy dice: las armas que usamos no son las del mundo, sino que son poder de Dios capaz de destruir fortalezas. Así destruimos las acusaciones y toda altanería que pretenda impedir que se conozca a Dios. Todo pensamiento humano se somete a Cristo para que lo obedezca a Él. ¿Puede alguien decirme cómo se usa el poder de Dios? El poder de Dios no se trata de una fuerza amorfa. El poder de Dios no se trata de una cosa. No es una fuerza que está sobre los cristianos. Si usted dice que el poder de Dios es una fuerza, usted desconoce a Dios. Oiga bien, tampoco se trata de algo, ni tampoco se trata de una cosa. El poder de Dios se trata de su propio espíritu. Escúcheme bien, hermano. El poder de Dios se trata de su propio espíritu actuando a través del creyente. ¿Alguien quiere ver el poder de Dios en la tierra? Nunca lo verá si no hay un creyente que le crea y se ponga como el instrumento para que se manifieste ese poder. Jesucristo dormía en la barca. ¿Usted sabe por qué Jesucristo estaba durmiendo en la barca en medio de una tormenta? ¿Usted se preguntaba eso alguna vez? ¿Tiene sentido que esté durmiendo? Pregúntese usted. Quizá usted diga: ¿por qué Jesucristo estaba durmiendo en la barca cuando todo el mundo estaba ahí preocupado, bajando velas, corriendo porque iba a hundirse y la barca para aquí para allá? Porque Jesucristo no estaba en la dimensión de lo natural. Jesucristo no estaba durmiendo en la carne, Él estaba durmiendo en su espíritu. Él estaba en las dimensiones de paz, porque en la dimensión que Él pertenece, allí no hay tormenta, allí no hay huracanes, allí no hay problema. Por eso Él no tuvo ningún problema. Que mi cuerpo se estremezca, eso a mí no me quita nada. Le enseñó, y con eso nos enseñó a nosotros a remontarnos. Nosotros tenemos los pies puestos en la tierra, hermano, pero tenemos que vivir con el espíritu puesto en los aires, donde gobierna Dios. Amén. Ahí es donde estamos. La palabra dice que Él nos sentó juntamente con Él en los lugares celestiales. Tu espíritu no puede estar sometido a tu carne, sino que tu carne tiene que someterse a tu espíritu. Por eso, aunque el espíritu, aunque la tormenta estremeció el cuerpo, a Él no lo despertó.
¿Entendimos? Usted conoce gente de que se cae en el filo y ya se ya. Oyeron de la ficción despertada. Porque su espíritu está sometido a la carne. Cuando tú estás de rodillas orando y alguien te puede interrumpir tu oración, tú no estás sometido al Espíritu de Dios. Si tú estás orando y estás en el Espíritu, se puede caer el mundo a tu alrededor y tú no te levantas de ahí. Puede temblar la tierra, tú no te levantas de ahí. Porque ya tú estás conectado con Dios en las alturas, tu cuerpo quedó aquí, pero tu espíritu está en otra dimensión. Cuando dicen gloria a Dios. Oiga bien, el poder de Dios se trata de su propio espíritu actuando a través de los creyentes, de gente que le cree. ¿Usted quiere ver el poder de Dios? Créale a Dios. ¿Usted quiere someter al diablo? Créale a Dios. ¿Usted quiere quitar un problema de su vida? Créale a Dios y use su decreto. Lo que Él dijo. Amén. Pero cabe mencionar, y es importante que lo diga, que el Espíritu de Dios no se mueve sin la palabra. Por eso la palabra es un decreto. ¿Se dio cuenta? Hasta el Espíritu de Dios se rige por la palabra de Dios. Por eso que si el pastor Valilón me viene y declara ahora mismo, va a caer $1 millón ahí, no va a pasar nada, porque eso no está escrito en la palabra. ¿Entendimos ahora? Por eso hay cristianos que están haciendo cosas locas con la palabra, están decretando a lo loco. Pero el hecho de que un grupito decrete a lo loco, que no venga otro loco a decirme a mí que yo no puedo decretar por la palabra divina. Porque cuando las 3 personas que por la gracia de Dios resucitaron cuando decreté vida sobre ellos. No me venga alguien a decirme a mí, un matafe, que tú no puedes decretar hoy. Pamplinas. El diablo está usando más cristianos que a gente perdida, ¿no? Estos no son verdaderos cristianos, estos son detractores del reino de Dios. Son detractores. Siempre están hablando contra todo lo bueno. Como no tienen el nivel de fe para poner las manos a un endemoniado y libertarlo, para sanar a un enfermo, siempre están diciendo, no hay que someternos a la palabra de Dios. Es que yo me someto a la palabra. Smith Wigglesworth levantó 14 muertos. Y de los muertos que resucitó, está escrito que resucitó muertos embalsamados. Óigame bien, que ya habían sido preparados. Pero hermano, usted me dirá, ay, pero yo no lo creo, pastor. Y yo le digo, entonces tú no crees, tú nunca has creído en nada, tú no le crees a nada, tú nunca creerás la palabra, tú nunca le creerás a Dios, porque si Dios hizo todo de lo que no existía, ¿por qué Dios no puede volver a ponerlo, las tripas, los órganos donde estaban? Hermano, ¿cuántos cristianos limitan a Dios? No, pastor, ya no se puede hacer nada, porque le quitaron las tripas, la metieron en una bolsa y se la metieron adentro. Y yo digo, pero ¿y a qué Dios tú le sirves? Yo le sirvo al Dios de la palabra, al que creó todo sin que nada existiera. Yo le sirvo al Dios de lo sobrenatural. Ah, eso es otra palabra, hermano. Hoy en Dios que no puedo usar la palabra sobrenatural porque eso es misticismo y metafísica. La pregunta que te hago, y se la hago a cualquiera, ¿es Dios natural? ¿Es Dios natural? No, es sobrenatural. Miren en el juego de palabras absurdas y triviales que han caído los cristianos, donde le dan más derecho al diablo que a Dios. No se puede decretar, no se puede usar la palabra sobrenatural. Pero qué necesidad más grande, Dios mío, ¿dónde están esos? ¿Dónde estudiaron teología? Estos son los cristianos que el diablo les troncha la vida y dicen, gracias Dios mío, porque fue tu voluntad. El diablo me dio un cáncer, pero gracias Dios mío,
en el capítulo 6, verso 59. Allí está escrito en el Corán que Dios, que no es el Dios de nosotros, no se mueve una hoja sin su voluntad. Eso no está en la Biblia, hermano. Entonces los cristianos están dejándose meter pensamientos de nueva era. No uses decreto. Sométete al mal. Que el diablo haga lo que le dé la regalada gana contigo. Que te mate a tu hijo. No uses la palabra sobrenatural. Eso es metafísica. ¿De dónde sale tanta ridiculez? Entonces, en una iglesia de gente empoderada sometiéndose al diablo, el diablo robándonos la vida, y nosotros, está bien, diablito, por ahí, mete mano. ¿Qué es esto, hermano? Dios que está a tu lado tiene que decretar la palabra contra él. No le crean las pamplinas a la gente que está en las redes sociales, que dicen que son ministros, dicen que son pastores, que tienen mucha gente, y los están lamentablemente, los están dañando, enseñándoles falsa doctrina, enseñándoles que tú tienes que someterte a todo, que si te enfermas porque Dios lo quiere, que si te dio un cáncer es porque esa era la voluntad de Dios. Yo he aprendido por la palabra y se lo he dicho a todos ustedes que toda enfermedad es una perversión demoníaca. Toda. De 9 me salvó Dios. Las más difíciles: cáncer en un pulmón, diabetes tipo 2 y alta presión arterial. ¿Cuántos se han sacado de alta presión arterial? Llevo 9 años sin tomarme una pastilla. ¿Y sabes por qué? Porque un día me miré frente al espejo y decreté al Señor que estaba delante de mí: tú no estás enfermo, porque la palabra dice en Isaías 53, verso 5, que por la llaga de Cristo tú fuiste curado. Desde la versión, y nadie puede venir contra esto. Dice: para destruir las fortalezas del mal no empleamos armas humanas, sino las armas del poder de Dios. Así podemos destruir la altivez y cualquier argumento. Oiga bien, y cualquier argumento. Entonces, oiga bien, para yo destruir un argumento, tengo que usar un argumento que esté por encima de ese argumento. ¿Dónde está ese argumento, hermano? Ese argumento es la palabra del Señor. Amén. Lo único que puede destruir un argumento es otro argumento que esté por encima. Yo no puedo reprender al diablo con la mente, por el labio. El diablo se ríe de mí. ¿Y qué le pasó a este? Yo lo reprendo con argumentos. ¿Con cuáles argumentos? Los que están escritos. Y cuando yo declaro esos argumentos, yo estoy decretando lo decretado. Yo estoy haciendo cumplir la ley. ¿Entendimos ahora? Usted tiene que hacer cumplir la ley en su casa. Esta mujer le está entregando el marido al diablo, diciéndole que es un bocachón. Esto no es bueno para nada. Mire, hermana, la palabra dice en la carta de los Corintios, la segunda carta de los Corintios, dice claramente allí que el marido es santificado en la mujer. Use el decreto. ¿Entendió? Si usted lo llama borracho, usted está jugando el juego de parte del diablo. Pero cuando usted comienza a decir: yo lo voy a ver en un altar, yo lo declaro que yo lo voy a ver, va a correr a la iglesia, le va a dar su vida a Jesucristo, y todos los días lo declara, un día lo va a ver entrando por la puerta, arrastrado hasta la presencia de Dios. Use el decreto. Lo único que puede quitar o quebrantar un decreto es otro decreto.
Mientras unos hacen uso inapropiado del decreto, otros lo condenan, otros entendemos que somos oficiales de Dios. Nosotros somos agentes de cambio para establecer lo que ya Dios estableció. Debemos actuar conforme a su palabra. Mientras sigan las contradicciones y su iglesia colapsa en división, el infierno acata las órdenes de su líder y emerge organizado el infierno contra una iglesia que no sabe ni dónde está posicionada. Así estamos, hermanos. Uno diciendo que esto se puede hacer, otro diciendo que no se puede hacer. La Biblia dice: reciban el débil en la fe, no para contender sobre opiniones, porque uno dice se ha de comer de todo. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque también Dios le ha recibido. ¿Se dan cuenta? Pablo dijo: si tú comes chuleta, la comes para Cristo, y si tú no comes chuleta, no la comes para Cristo. Ya está, así de sencillo. Pero ¿por qué enfrascarnos en tonterías? Porque uno come chuleta y el otro no come chuleta. Hermano, ¿qué necedad? Y el diablo dice: ¿quién como los tengo dividido? Cuando la palabra dice que Dios los recibió a ambos. Uno dice se ha de comer de todo, otro que debe comer legumbre. El que come no menosprecia al que no come. Y el que no come no juzgue al que come, porque también Dios le ha recibido. ¿Cuántos bendicen a Dios? Entonces, ¿qué es un decreto? Un decreto es una resolución, una decisión que toma una persona o un organismo con autoridad para ello. Es una decisión, una ley, una resolución, una promulgación. Toda la palabra que salió de la boca de Dios, mi amado hermano, es una promulgación que no es otra cosa que publicar formalmente una ley o una disposición de la autoridad a fin de que sea cumplida y hecha a cumplir como obligatoria. Esa es la palabra de Dios. Todo lo que se ha permitido hacerle al diablo en este tiempo se debe a la ignorancia con respecto a recordarle lo que fue decretado por Dios en su palabra. Los cristianos no les recuerdan la palabra del diablo. El diablo está haciendo lo que le da la gana, matando gente. Y los cristianos no se lo recuerdan. No les recuerdan: ¡ey! ¡Ven acá, diablo! El pastor Lester Sumrall, que partió hace unos años con el Señor, él estuvo bajo la paternidad de Wigglesworth, de Speed Wigglesworth, y luego delegó su ministerio a Rod Parsley, que actualmente es pastor en Ohio, Columbus, Ohio. Este hombre Dios lo usó porque Wigglesworth, que fue usado, levantó 14 muertos, como le mencioné ahorita. Este hombre Dios lo llevó a las selvas a predicar el evangelio, a gente que no hablaba del idioma nuestro. Y este hombre, cuando fue, el jefe de la tribu le quiso enseñar a él quién tiene el poder. Oiga bien, porque tienen que oír esto. Le quiso enseñar a Lester Sumrall quién tiene el poder, que él era más grande que él. Lester Sumrall era un pastor delgadito, flaquito, así. Digo, yo parece que lo delgadito, usted de mi lucho, mira, se llama a mí. Yo le voy a enseñar a este lo que son poderes. Y le enseñó lo que son poderes demoníacos. Y este hombre mezcló alcohol con sangre y lo echó en la boca de un sapo, el jefe de la tribu. Y se tomó esa mezcla de eso, se la tomó delante de la tribu. Y cuando se tomó y tragó aquella mezcla, porque eso está conjurado a un demonio, se endemonió allí, comenzó a hacer cosas y hablar en unas lenguas extrañas y a moverse por todo aquello. Y los de la tribu, como vieron el poder del diablo, se encontraron conociendo a su jefe. Y Lester Sumrall fue y le puso una mano así en una mejilla, le puso la mano en la otra mejilla y le dijo: ¡diablo, sal fuera! ¡Ahora mismo! Y el tipo cayó ahí y ya no hablaba las lenguas locas aquellas. Ahora estaba hablando de lenguas espirituales, ahora estaba hablando de Dios, ahora estaba creyéndole al Dios vivo. Sumrall se fue para su cuarto a dormir. Estamos hablando de la selva, no son hoteles. No es un 5 estrellas, es una choza que ni siquiera tenía ventana. Lo que tenía era
había una ventanita, una puerta con cortinas. Y cuando se acostó a dormir, a medianoche comenzó a temblar aquella choza, temblar terriblemente. Él dice que hacía un calor descomunal, la selva hace calor de noche. Pero dice que aquel calor que estaba sobre sí de momento se fue y llegó un frío infernal. Que cuando él respiraba, él veía el humo saliéndole de la boca. Y él dijo, ¿pero qué es esto? Y de momento comenzó a percibir aquel olor a carne podrida. Y cuando ve la cortina, se levanta así la cortina, hermano, con el aliento del diablo se levantó aquella cortina. Y ahí fue que el pastor se dio cuenta, ministro, este es el diablo que me quiere intimidar. Y le dijo, diablo, yo te reconozco, porque yo te saqué esta mañana de aquel hombre. Y ahora en el nombre de Cristo te ordeno que te vayas. Dice que la cortina se bajó, la peste de podrido se comenzó a ir de la habitación. Y ya cuando hablaba ya no se veía el humo, después la condensación, comenzó el calor de nuevo. Y cuando va para su cama, la cama estaba en el mismo medio de la choza. Vio su cama, fue corriendo, levantó la cortina y dijo, ¡diablo, vuelve aquí ahora mismo! Cuando dijo eso, dice que comenzó de nuevo el olor a podrido. Otra vez comenzó a respirar y emanaba humo de su nariz. Y sintió la presencia de Satanás. Y le dijo al diablo, cuando yo llegué a esta habitación, esa cama estaba contra esa pared, así que era por donde estaba. La cama fue tomada por el mismo demonio, fue puesta en la pared. De momento sale, comienza el calor a entrar en el cuarto, se va el olor a podrido y el diablo fue sometido. De hombres de Dios que Dios los usó con poder. El diablo está para someterse a ti, no para que tú te sometas a él. Jesús dijo en su palabra, recuérdele en ese diablo mentiroso que yo le vencí. Recuérdeselo. Ese es el rol de nosotros como iglesia. Nosotros no estamos para someternos al diablo, sino para recordarle, con tu permiso que me sientas como misma. A ti te venció Cristo y yo tengo la autoridad de la palabra, así que te sometes. Tenemos que recordarle que Cristo lo venció, que Cristo decretó contra él y contra sus demonios. En cambio, hoy inclusive maestros de la palabra están enseñando que ya ni siquiera se puede hablar en lengua. Oiga bien. Los otros días leí un comentario de un pastor que los que hablan lenguas hoy día se las inventan. Yo digo, parece que se le olvidó al hermano que en Mateo capítulo 18 el Señor Jesús dijo, en verdad les digo que todo lo que ustedes hacen en la tierra, pero eso no fue la palabra, que el Señor dijo en su palabra, hablarán lo que en mí creen, echarán fuera demonios, resucitarán muertos y hablarán nuevas lenguas. Otra revisión dice, hablarán en idiomas extraños. Esa palabra la dijo Jesús, no se la inventó nadie, ¿yo? Entonces también digo, en verdad les digo que todo lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Y en TVA dice, les aseguro que cualquier cosa que ustedes prohíban, declaren, decreten, que es lo mismo que prohibir aquí en la tierra, desde el cielo Dios la prohibirá. Y cualquier cosa que ustedes permitan, también Dios la permitirá. De la única manera, amado hermano, que nosotros podemos prohibir o permitir algo aquí en la tierra es a través de lo que ya fue decretado por la palabra de Dios. Amén. No hay poder que esté por encima de la palabra. Si no está escrito aquí en la Biblia, no va a suceder nada. Por eso vemos cristianos que están reprendiendo huracanes y no pasa nada. Pero no me venga usted a decir a mí que porque esa gente fallaron en su decreto, yo no puedo decretar. Yo soy un agente de cambio. Usted es un agente de cambio. Nosotros somos oficiales de Dios. Y
y nosotros vamos a hacer valer la palabra de Dios. Gústele a quien le guste y no le gusta a quien no le guste. Nosotros nos vamos a levantar por la palabra de Dios y vamos a someter a Satanás y a sus demonios. Por eso el apóstol Pedro decretó con efectividad sobre el cojo en la puerta de la hermosa. Le dijo: en el nombre de Jesucristo, levántate. ¿Quién escribió el decreto? Jesucristo dijo: lo que pidan en mi nombre. ¿Y qué hizo Pedro? Se acordó del decreto y le dijo al diablo que estaba en el cojo, que llevaba años allí: en el nombre de Jesucristo, levántate. Y se levantó. Por eso también Pablo, por su parte, le dijo a una joven adivina: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquel mismo momento el espíritu de adivinación. Porque estos hombres conocían la ley del decreto divino. Amén. Iglesia de Cristo, es tiempo de tomar la autoridad delegada por el verbo, que es la palabra de Dios. Este verbo se hizo carne y vino y le quitó todos los poderes y toda la autoridad a Satanás. Y anuló inclusive el acta de su decreto de Satanás que había contra nosotros. Miren si el decreto de Jesús es mayor que un decreto anula otro decreto. Dice la palabra que anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. Hoy somos nosotros quienes tenemos la autoridad del decreto. En Mateo 16, 18 Jesús propiamente dijo que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Es tiempo de que la iglesia de Cristo se levante en autoridad. Es tiempo de tomar nuestra posición en el reino de Dios y entender que estamos por encima del reino de las tinieblas. Es tiempo de usar la palabra decretada y de tener a ese derrotado diablo. Es tiempo de levantarnos con urgencia, no yendo discusiones necias y trivialidades, y con la armadura de Dios destruir todo avance del reino de las tinieblas y decretar la palabra viva, la palabra eficaz. Toda enfermedad se va, los muertos resucitan y aún los demonios se sujetan a la autoridad de la palabra decretada. Porque como dice la carta a los hebreos, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Óigame bien, esta palabra viva, esta palabra tiene poder. Esta palabra no es un libro más. Usted tiene en la biblioteca en su casa. Esto es una palabra que tiene vida y poder. Amén. Y esta palabra quizás podrá ser el libro históricamente más vendido. Históricamente es el libro más vendido. Todos los años se vende más Biblia que cualquier libro en el mundo. Todos los años. Eso no le da poder a la palabra. El poder de la palabra no se rige en las ventas. Mucha gente tiene una Biblia en la casa y tiene un libro más, porque es simplemente un libro más, hermano. Una Biblia en tu casa que no se lee, una Biblia en tu casa que no se cree, una Biblia en tu casa que no se usa, es un libro más. La Biblia no tiene poder en sí misma. Usted no puede usar la Biblia para cuidar a su casa. ¿Entendió? La gente jura por la Biblia. ¿Cuántos han visto esto? En los tribunales usan la Biblia para que la gente jure y la gente miente. Si la Biblia fuera verdaderamente, tuviera poder en sí misma, estarían muertos. ¿Cuántos de ustedes conocen cuántos mentirosos han jurado por la Biblia? La ponen, jura decir toda la verdad y nada más que la verdad. Lo juro con su mano sobre la Biblia. Si la Biblia tuviera poder en sí misma, estarían muertos. Mira la misericordia de Dios. Pero ¿sabe dónde está el poder de la Biblia en su uso? En su interpretación, en su revelación, que no es revelada a todo el mundo. Usted tiene que tener una vida de santidad. No pretenda usar la Biblia si tiene una doble vida. Ayer yo le decía a una persona: no se atrevan a usar el nombre de Jesucristo si ustedes mismos no son un modelo de Jesucristo. Porque el diablo, tú le puedes caer mal al diablo, pero ¿sabe quién es el que más mal le cae al diablo? El que se atreve a mencionar a Cristo sin vivir para él. Porque hay gente que ve que la palabra es automática. El
Señor me ama, que el Señor me cuida. Eso no es así, hermano. Óigame bien. Pero en cambio, si nosotros entendemos el poder del decreto de Dios, al promulgar su ley, su disposición, se certifica su existencia y se le otorga su condición imperativa. La Biblia tiene una condición imperativa, padre hermano. El apóstol Pedro nos dice en 1 de Pedro capítulo 5: practiquen el dominio propio, manténgase en alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Resístalo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimiento. Así les dice el Señor a sus apóstoles y profetas hoy, a los que me ven a través de los medios, a los líderes ministeriales: tomen el ariete con que romperán las puertas y los muros fortificados, y con autoridad de mi palabra decretada, prepárense a atravesar con un espíritu hacia las nuevas estaciones y temporadas, donde les aguardan las bendiciones más extremas y sobrenaturales. Es tiempo de arremeter. Póngase de pie, un aplauso a Jesucristo. Eso es fuerte. El ministerio profético es el aliento de Dios. Si no hubiera profeta, hermano, mire, usted sabe cuántos años el diablo quiso callar la boca a los profetas. Usted sabe que en los años 80 la gente dice: no es profeta, los profetas no están en la Biblia. Usted no sabe cuánto derecho legal tuvo Satanás en esos tiempos. Mire, escuche bien. El ministerio profético es el aliento de Dios, que quiere decir la respiración de Dios. Y esto es lo único que nos podrá dar la revelación profética, la unción y la autoridad para vencer la guerra que se libra en el umbral. Todos los días los cristianos libramos una guerra en el umbral. Hermano Wiki, abre esas dos puertas. Yo quiero que usted se vaya a su casa con fuerza hoy. Empezamos la iglesia hoy a nivel mundial. Hermano, nosotros tenemos que cerrarle toda puerta a Satanás hoy. Y Satanás tiene que salir por esa misma puerta, tiene que salir. Y en el nombre de Cristo se tiene que ir. De la vida de usted, si usted tiene desánimo, se tiene que ir en el nombre de Cristo. Si usted tiene enfermedad, hoy se va en el nombre de Cristo. Si usted tiene cargas emocionales, hoy, vaya y arregla esas sillas. Hoy se va en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero que usted repita conmigo esta palabra. Y vamos a hacerlo con fuerza. Amén. Padre, te damos gracias primeramente por tu palabra que es vida y poder. En este momento vamos a hacer uso de tu palabra, de la autoridad que nos da tu palabra para decretar contra las huestes infernales. Creemos en tu nombre que este es el tiempo del levantamiento de tu iglesia de manera poderosa. Señor, que tu iglesia sabe dónde está posicionada en este tiempo. Y que las huestes del infierno se tienen que someter a tu iglesia. En el nombre de Jesús. Diga conmigo: hoy rompemos con la era de pasivos espectadores que no lideraban y que por cuanto ya no vivimos en estado de cautiverio y todo confinamiento pasó a la historia, salimos con violencia de la zona de complacencia general e irrumpimos con autoridad para tomar con fuerza invasora, la tierra y los entornos que Dios nos dio. Rompemos con todo espíritu de tibieza espiritual, con todo espíritu obsceno, con todo espíritu contradictorio, con todo espíritu adormecedor. Atamos y enviamos cautivo a la obediencia de Cristo a todo espíritu de enfermedad y todo espíritu de quebrantamiento. Decretamos que se rompen las mentalidades estrechas y las tradiciones sin sentido con las que hemos provocado nuestra propia derrota.
Y como iglesia, declaramos que somos una nueva generación de sacudidores e iniciadores de movimientos sobrenaturales. Y con la unción apostólica y profética, rompemos la vieja estructura y establecemos todo lo nuevo que Dios está mostrando ahora. Declaramos que tenemos el ariete que derrumbará las puertas y traspasará los muros fortificados. Batería, arremetemos y avanzamos, entrando a espacios abiertos y conquistamos los territorios. Declaramos que por cuanto somos la iglesia, tenemos el poder y la autoridad para decretar, para atar y para desatar. Y porque dice tu palabra que todo lo que hacemos en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatemos en la tierra también será desatado en el cielo. Decretamos fuego en el altar en los tiempos de alabanza de nuestras congregaciones. Se libera la presencia angelical, se liberan los sonidos del cielo, la gloria de Dios será manifiesta. Decretamos para todas las naciones de la tierra el año del testimonio, porque un nuevo fuego ha sido encendido que traerá en este tiempo un avivamiento como nunca antes. Decretamos invalidado todo espíritu de engaño, disfrazado de piedad y de conocimiento que visita nuestras iglesias con intención de usar nuestros altares. Decretamos que a partir de este tiempo y de este mes que comienza mañana, un tiempo de limpieza en nuestras congregaciones. Decretamos rompimiento en las finanzas para la casa de Dios, y que los siervos de Dios que han sido sembradores siembren con liberalidad y se ensanchen y sean incrementados en todas las cosas. Decretamos apertura, decretamos respuestas inmediatas, colecciones de oro para todos aquellos que esperaron en el Señor hasta la última consecuencia y cuidaron su corazón de la queja y de la desesperanza. Decretamos oposición en contra del espíritu religioso que causa división, provocando heridas en el cuerpo de Cristo. Decretamos libertad al cautivo a partir de este tiempo, a partir de este mes, y desde que comienza mañana hay milagros de restauración, milagros de resurrección, liberaciones y milagros y portentos. Decretamos libertad a los que han estado cautivos por espíritus angustiadores. Son rotos los grilletes, se caen las vendas, son abiertos los labios para dar gritos de victoria y alabanza en esta casa apostólica. Decretamos el retorno de la lectura y enseñanza de la palabra de Dios, tal como está escrita en esta casa y en los hogares. Y decretamos que Dios limpia, saca lo falso y lo perverso, lo que no está alineado con su voluntad en nuestras vidas y hogares. Y declaramos y reconocemos públicamente que tenemos la unción que abre brechas. Hermanos, repítalo, que tenemos la unción que abre brechas, la que nos hace salir
sobrenatural.